Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Castillo Pérez Alex Jimena y junto con mi compañera Martínez Palma Sandra Montserrat les vamos a hablar sobre quistes odontogénicos. El primero es el quiste de erupción. Este quiste es una variante del quiste dentígero que se desarrolla en tejido blando que rodea la corona de un diente en erupción. El quiste de erupción deriva del epitelio reducido del esmalte como resultado de la separación del folículo dental de alrededor de la corona de un diente en erupción, que se encuentra dentro de los tejidos blandos que recubren el hueso alveolar. El quiste de erupción aparece como una inflamación blanda, a menudo translúcida, en la mucosa gingival que recubre la corona de un diente temporal o permanente en erupción. La mayoría de los ejemplos se observan en niños menores de 10 años. Aunque el quiste puede aparecer en cualquier diente en erupción, la lesión se asocia con mayor frecuencia a los incisivos centrales mandibulares deciduos, los primeros molares permanentes y los incisivos maxilares deciduos. Se utiliza el término hematomas eruptivos para denominar este quiste. Un hematoma de erupción se refiere a lesiones provocadas por traumatismos superficiales, como la masticación, que pueden producir una cantidad considerable de sangre en el fluido quístico y le da un color entre azul y marrón púrpura. También en algunas ocasiones se observa asimetría facial con inflamación extraoral. Radiográficamente se observa una radiolucidez que rodea solo la corona y que se combina con la radiolucidez del tejido. En sus características histológicas se ve un epitelio oral en el aspecto superior, la lámina subyacente muestra un infiltrado variable y en el techo del quiste se ve una fina capa de epitelio escamoso no queratinizado. En su tratamiento, la mayoría no lo requiere porque se rompen espontáneamente y acaban siendo exteriorizados como consecuencia de la masticación normal, pero también se puede exponer la corona del diente afectado quirúrgicamente mediante una escisión del techo del quiste que suele permitir la rápida erupción del diente. Quiste gingival del adulto. Es un pequeño quiste de origen embrionario que se sitúa en el tejido blando de la encía por fuera del hueso. Es un quiste derivado de la lámina dental, es decir, de los restos de cerrés. Su localización es en el tejido blando de la encía por fuera del hueso, ubicados con mayor frecuencia en la mandíbula a nivel de incisivos laterales, caninos y premolares inferiores en la región vestibular. Tiene una mayor incidencia en mujeres que en hombres entre la quinta y la sexta década de vida, con un promedio de 51 años. Este quiste se presenta como una tumefacción llena de líquido firme pero compresible. Este es uno de los quistes en tejidos blandos menos comunes, ubicados con mayor frecuencia en la mandíbula. Ocurren con mayor incidencia en mujeres que en hombres. Tiene una predilección por individuos asiáticos. Aparecen en tejidos blandos y suelen producir resorción ósea superficial del hueso alveolar subyacente debido a la presión que éste genera. Clínicamente se muestra como un nódulo único, pocas veces múltiple, indoloro, pequeño, es decir, que no es mayor a 1 centímetro de diámetro. Normalmente se encuentran circunscritos, cubiertos por mucosa gingival, observándose del mismo color de la zona afectada. Se puede encontrar de color azulado debido al contenido del quiste, a la presión que éste ejerce sobre los tejidos adyacentes y a la reabsorción ósea de la tabla vestibular. Este quiste no suele presentar una imagen radiográfica debido a que su localización es en los tejidos blandos, aunque a veces se observa como una imagen radiolúcida debido a la resorción ósea que éste provoca. En sus características histopatológicas se encuentra recubierto por una capa delgada de epitelio delgado aplanado con osinarias localizadas de engrosamiento. Esta pared puede ser de epitelio escamoso estratificado queratinizado o no queratinizado. El tejido conjuntivo puede o no presentar infiltrado inflamatorio y solo en ocasiones pueden ser poliquísticos. Su tratamiento se realiza por medio de biopsias excisionales y cabe resaltar que estas lesiones tienen poca tendencia a recidivar. Quiste gingival alveolar del recién nacido. Son quistes pequeños superficiales llenos de queratina que se encuentran en la mucosa alveolar de los lactantes recién nacidos. Rara vez se observan lesiones después de los 3 meses de edad y surgen de los restos de la lámina dental. Dentro de sus características clínicas es que aparecen como pequeñas pápulas blanquecinas.
generalmente múltiples en la mucosa que recubre los procesos alveolares de los neonatos. No suelen tener más de 2 a 3 milímetros de diámetro y son más frecuentes en el maxilar que en la mandíbula. Dentro de su histología se ve un revestimiento epitelial delgado y engrosado con una superficie luminal paraqueratósica. En su lumen se observa queratina descamada compactada. Su tratamiento es que no está indicado un tratamiento en realidad, porque desaparecen espontáneamente por ruptura de los quistes con el contacto resultante con la superficie de la cavidad oral. Las lesiones raramente se observan o se toman muestras para biopsia. Quiste del conducto nasopalatino, o también denominado quiste del canal incisivo. Es derivado de las islas de epitelio que quedan después del cierre del conducto nasopalatino embrionario. Dentro de sus características clínicas es que la mayoría de estos quistes se desarrollan en la línea media del maxilar anterior, cerca del agujero incisivo. Aunque algunos de estos son asintomáticos, muchos están inflamados y causan dolor, presión e hinchazón. Aunque la mayoría son lesiones intraóseas, un pequeño porcentaje se desarrolla en el extremo inferior del canal incisivo, dentro del tejido blando del paladar anterior. A estos se les denomina quistes de la papila incisiva. Radiográficamente se observa como una radiolucencia ovalada o en forma de corazón, bien delimitada, ubicada en la línea media del maxilar anterior entre las raíces de los incisivos centrales. En el maxilar desdentado, el diagnóstico puede no ser tan obvio como en un paciente dentado. Los quistes de la papila incisiva están completamente dentro de los tejidos blandos palatinos, por lo que no son evidentes en una radiografía. Histológicamente, estos quistes están revestidos por una capa de epitelio cilíndrico ciliado, es decir, respiratorio, cúbico o escamoso estratificado, o por una mezcla de estos tipos epiteliales. La cápsula del quiste exhibe típicamente el componente prominente de vasos sanguíneos y nervios periféricos, que componen el contenido normal de un canal incisivo. También se pueden ver pequeños lóbulos ocasionales de glándulas mucosas de tipo salival en la pared del quiste. Y si hay inflamación, generalmente consiste en un infiltrado de células plasmáticas y linfocitos. Su tratamiento es mediante la enucleación quirúrgica utilizando un abordaje palatino. Quiste nasolabial. El quiste nasolabial es un raro quiste no odontogénico. Su origen embriológico es poco claro. Este se localiza en la parte anterior de la maxila superior, debajo del ala de la nariz y en profundidad del surco nasolabial. Esta se manifiesta con más frecuencia en mujeres entre la tercera y la sexta década de vida. Estas son lesiones de crecimiento extraóseo. Estas se presentan como una tumefacción que eleva el ala nasal, es indoloro, desplazable y fluctuante. No se sabe mucho acerca del origen de este quiste, sin embargo existen diferentes teorías. Una teoría considera que el quiste nasolabial es un quiste fisural que se origina en las líneas de fusión de los procesos lateral nasal, medial nasal y maxilares, supuestamente por retenciones de restos ectodérmicos. Otra de las teorías considera que estos quistes se desarrollan debido al atrapamiento de tejidos ectodérmicos en el interior del conducto nasolacrimal desplazado. En cuanto a características físicas, este quiste se presenta como una tumefacción de crecimiento lento, asintomática, de consistencia blanda y eleva el ala de la nariz. Estas suelen ser unilaterales, aunque también se han publicado casos en los que se han encontrado bilateralmente. Radiológicamente no se expresan, solo se ha dado positivo en algunos casos concretos. Desde el punto de vista histológico, el quiste nasolabial está tapizado de epitelio pseudoestratificado, que a veces es cilíndrico, frecuentemente con células calciformes o de epitelio escamoso estratificado. Suele observarse una zona de tejido fibroso denso y homogéneo, adyacente al revestimiento epitelial. Este también puede presentar inflamación si es que la lesión está infectada secundariamente. En cuanto al tratamiento, se recomienda la enucleación de la lesión.
Quiste linfoepitelial oral. Este quiste no tiene preferencia por edad o sexo. Sin embargo, en los casos se ha reportado más en la tercera y quinta década de vida. Este se localiza principalmente en boca y en lengua, aunque también puede aparecer en el paladar blando y en otras mucosas. Cuando ocasionalmente este se presenta en la glándula parótida, se asocia a adenopatías cervicales, principalmente en pacientes de VIH positivos. Su aparición ocasional en la glándula parótida de pacientes con síndrome de Sjögren es también muy frecuente. El aspecto clínico más frecuente es un nódulo submucoso asintomático de 0,1 a 2 centímetros en su diámetro mayor, de consistencia fibrosa a la palpación y de color rosa amarillento. Cuanto a sus características histológicas, se puede identificar una cavidad quística limitada por epitelio escamoso estratificado sin proyecciones al tejido conjuntivo, generalmente paraqueratinizado y con células epiteliales descamadas que llenan la luz del quiste. En ocasiones, este revestimiento epitelial también puede contener células mucosas que se comunican con la mucosa del revestimiento. El tejido linfoide de la pared del quiste puede llenar toda la pared del quiste o solo una parte de ella. El tratamiento consiste básicamente en la extirpación quirúrgica y nunca se han reportado recaídas.